Saludos a todos, mi nombre es Jessica Shanay, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia, la cual me ha tocado presentar sobre el tema la participación en democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Lo que vamos a hacer es un análisis del sistema democrático constitucional ecuatoriano. Importancia de la participación democrática y la organización del poder en el Ecuador. Primeramente, ¿qué quiere decir participación democrática? Participación democrática quiere decir un empoderamiento de los ciudadanos que les permite influir en las decisiones que afectan sus vidas. También lo podemos ver desde el punto de vista de la legitimidad y transparencia, que quiere decir que seamos partícipes activamente, reforzando la legitimidad del gobierno y fomentando la transparencia. Al tratar del tema de la organización del poder en Ecuador, vemos la separación de poderes en la Constitución del 2008, una clara separación de poderes evitando la concentración del poder. Para el control social tenemos la función de transparencia y control social, que combate la corrupción y promueve la rendición de cuentas. Para el impacto en la gobernabilidad y desarrollo, vemos como una organización del poder bien estructurada y la participación ciudadana son esenciales para gobernar eficientemente y para lograr un desarrollo sostenible. La primera constitución se promulgó en 1830. Tras su separación de la Gran Colombia, se estableció un gobierno republicano y unitario. A partir de ahí y durante el siglo XIX, Ecuador tuvo varias constituciones, reflejando los cambios políticos y sociales de la época. Estas constituciones abordaron temas como la organización territorial y los derechos ciudadanos. Si hablamos de evolución del marco constitucional en la Constitución del 2008, a partir del siglo XX, Ecuador continuó revisando su constitución. La Constitución de 1929 introdujo derechos laborales y sociales, mientras que la de 1945 fortaleció los derechos civiles. Continuamos con las reformas democráticas. En 1978 y en 1998 se impulsaron la democratización del país, estableciendo bases sólidas para la participación ciudadana y los derechos humanos. En el marco actual, es decir, la Constitución del 2008, la nueva Constitución, promovida por el presidente Rafael Correa, fue aprobada mediante referéndum. Introdujo un enfoque más inclusivo y participativo. Esta Constitución modificó la estructura y los principios, pues fortalece la separación de poderes y establece la función de transparencia y control social. Además, reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos y promueve el buen vivir. La participación ciudadana en la democracia. Como mecanismos de participación ciudadana tenemos los referéndums, las consultas populares. Al hablar de referéndums en Ecuador, permiten a los ciudadanos votar directamente sobre cuestiones importantes. Un ejemplo notable fue el referéndum de 2008 para aprobar la nueva Constitución. Consultas populares. Las consultas populares se utilizan para preguntar a la ciudadanía sobre temas específicos a nivel local y nacional. Estas herramientas fortalecen la democracia directa y la voz ciudadana. Rol de la sociedad civil y movimientos sociales. La sociedad civil en Ecuador juega un papel crucial en la promoción de derechos y la defensa de intereses colectivos. Organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios son actores clave. Movimientos sociales. Movimientos sociales como los
indígenas y estudiantes han sido fundamentales para impulsar cambios políticos y sociales. Su participación activa ha influido en la agenda pública y en la formulación de políticas. Participación en elecciones locales y nacionales. Elecciones locales. Los ciudadanos ecuatorianos participan en elecciones locales para elegir alcaldes, concejales y otras autoridades. Estas elecciones permiten una representación más cercana a las necesidades de las comunidades. Las elecciones nacionales son aquellas que se realizan a nivel nacional. Los ecuatorianos eligen al presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Nacional. La participación en estas elecciones es esencial para la legitimidad y el funcionamiento del gobierno democrático. Organización del poder en la Constitución del 2008. La estructura del Estado, que está dividida en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Cuando hablamos de la función ejecutiva, está encabezada por el presidente, quien es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno. Es responsable de la administración pública y la ejecución de las leyes. En la función legislativa reside la Asamblea Nacional, compuesta por asambleístas elegidos. Su tarea principal es la creación y modificación de leyes. En la función judicial tenemos que esta garantiza la justicia y el cumplimiento de las leyes. Está conformada por tribunales y juzgados independientes, con la Corte Nacional de Justicia como el máximo tribunal de justicia. Punto número 2. La función de transparencia y control social. El propósito de esta función es única en Ecuador. Se encarga de promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Actúa como un vigilante adicional del poder público. Incluye entidades como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado, que aseguran la rendición de cuentas y la protección de los derechos de los ciudadanos. Principios de separación de poderes y controles mutuos. En este punto, en la Constitución del 2008 se establece una clara separación de poderes entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial para prevenir el abuso de poder. Controles mutuos. Cada función del Estado tiene mecanismos para controlar y equilibrar las cosas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional puede fiscalizar al Ejecutivo y el Judicial puede revisar la constitucionalidad de las leyes. Conclusiones a las que he llegado a través de este tema. El proceso de institucionalización ha enfrentado desafíos como el procedimentalismo excesivo, la cooptación gubernamental y la desmovilización social, afectando su efectividad. Ecuador se encuentra en una encrucijada, en una crisis institucional que podría afectar la capacidad de la ciudadanía para influir en la acción pública. Es crucial reevaluar estrategias y políticas para fortalecer su rol en la democracia. Es esencial abordar los desequilibrios participativos para garantizar que todos los grupos sociales sean atendidos con prioridad.